con la versatilidad del ingeniero, sino también otros temas vinculados a el medio ambiente, y no solamente al medio ambiente, sino también distintos temas comunitarios. Pero si lo llevo al ámbito personal, ¿está a punto de cumplir las bodas de oro? ¿Es así? No, todavía me faltan 3 años. ¿Cuánto? Nos faltan 3 años. Ah, bueno, pero no. Hemos cumplido 47. Bueno, pero si le sumamos ese preparatorio que le llaman el noviazgo, wow, ya lo superamos. Esa sería toda una noticia. Ingeniero, ayer usted quería participar de la charla cuando escuchaba seguramente a los pibes de la escuela junto con el profe Capochanievas. Después se nos complicó para poder llamarlo, pero si lo llevo puntualmente a lo que estaba escuchando ayer, ¿en qué intervención quería realizar? Después lo llevo al episodio del miércoles. Una interesante para ustedes incluso, para mí por supuesto, es que tengo el defensor, perdón, oficial anticorrupción, delegado de la Oficina Anticorrupción en Madrid, sí, Eduardo Conde, tiene abierto una carpeta, ahí tiene abierta ya presentada, creo que estaba ayer presentándose en Fiscalía, sobre este tema de los controles al hogar. Ajá. Hace un buen tiempo estamos charlando con él, le estoy presentando toda la documentación, porque es una barbaridad lo que están haciendo, lo que han hecho, bueno, históricamente, a partir del año 97, yo insisto en esto, todo comienza en el año 97 cuando deciden hacer una primera ampliación. Sí. Y bueno, ahí presentaron una carpeta después de haberse negado a pasar por el proceso de evaluación ambiental, es decir, toda una historia detrás hubo. Presentaron una carpeta como estudio de impacto ambiental para ser evaluada por el proceso que corresponde, el proceso previsto en la ley de impacto ambiental, una ley que de alguna forma creó o fue la autora una madrinense, Silvia del Villar. Ahí le hago un toquecito entonces para ordenarnos en este sentido, porque como muchas veces decimos, usted tiene muy manchada la información, y bueno, obviamente que hay que socializarlo para aquellos que por ahí no están tan en tema. Por un lado tenemos entonces la causa que en su momento se generó a partir de 1997, la que usted bautizó el fallo desastre todo junto. No es esa. Ah, bueno. Ah, sí, perdón. Ah, bueno. Claro, porque me confundo porque hay dos causas abiertas. Por eso. Hubo 2 causas. Por eso. Tenemos entonces el accionar o no de la justicia por un lado, los controles que debe hacer el área de medio ambiente de provincia por el otro, la famosa multa que en su momento se le había conminado a cobrarle al lugar de $14 millones y que después le perdonó el fiscal de Estado por entonces, Blas Mesa Evans. O sea, acá tenemos la participación de los 3 poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, a nivel provincial, nacional, municipal, sin orden de distinción. Pero usted nos agrega una faceta nueva, que es así, por ahí estaría bueno profundizarla, porque de hecho, si bien sabemos que está funcionando como una delegación local de la Oficina Anticorrupción, tema que también generó muchísima polémica en su momento con la designación de Diego Carmona en la sesión de diciembre del 2021, usted está diciendo entonces que hay un movimiento que se realiza desde la oficina de Puerto Madryn con el ex diputado provincial Conde a la cabeza, y esa información después ¿a dónde se deriva? ¿Cómo es ese caminito? Sí, ¿O cómo debería ser? Yo me entero en noviembre, diciembre del año pasado que habían hecho estos cambios, que no sabía que estaba yo tampoco. Un delegado. No sabíamos ninguno. Bueno, que de alguna forma fue el mismo Conde el que inició todo el proceso
Bueno, no hubo variación en definitiva, porque la oficina anticorrupción sigue funcionando con el previsto que no quería Conde, pero bueno, no quería, no es que no lo quería, sino que de alguna forma no estaba designado como que correspondía. Eso está bien, pero ¿qué facilidades tiene Conde de llevar esto a No, porque algo? yo enterado hice algunos comentarios respecto al funcionamiento de la oficina anticorrupción, porque me había hecho una presentación estando Hansen al frente. Sí. El anterior representante de la oficina anticorrupción. Claro, había hecho una presentación precisamente, reiterando algunas que ya había hecho anteriormente, pero muy completa. Es más, le había pedido a él que de alguna forma, como lo conozco al padre, hemos sido muy amigos con el padre, una persona a quien estimo muchísimo. Le pregunté previamente si iba a trabajarlo seriamente al tema y me hacía una denuncia ante ellos, por el tema de no solo los controles, sino el incumplimiento del fallo del juez Sastre en el año 2012, noviembre del 2012, respecto a esta causa que se inicia en el 97. El incumplimiento, el fallo es clarísimo, es decir, hay que hacer los controles tomando como referencia los estándares que indicaron los peritos en la causa, lo que establece, y sobre los que el juez toma como válidos únicamente porque son de validez universal, es decir, no solo en el país sino en todos lados. Es decir, nos da en definitiva razón a nuestra presentación en el 97, donde decíamos que habían tergiversado los estándares en lo que respecta a emisiones e inmisiones en el ambiente de fluoruro, sobre todo. Ahora espere, haga otro parate ahí. ¿Cómo es que se hace o sea, se entiende el concepto global, ¿no? El engaña pichanga, pero que nosotros ayer poníamos un burdo ejemplo, como si cambiásemos el cuenta kilómetro de un vehículo y lo vendiésemos como si fuera un vehículo de menor recorrido, ¿no? Un auto usado de menor recorrido. ¿Cómo se hace más allá de hacer la vista gorda en los controles, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que se baja, técnicamente digo, ¿no? ¿Cómo es que se bajan esos niveles de evaluación, digamos? ¿Cómo se imponen? Bueno, ¿cómo se imponen, pero a su vez se bajan? Ahí está. El país tiene en vigencia una ley, la 24051 de residuos peligrosos, que a su vez está reglamentada, pero está reglamentada en base a conceptos y valores y niveles y etcétera, etcétera, que rigen en el mundo a través de un protocolo que se lo conoce como un protocolo que hace referencia al transporte y transferencia de sustancias peligrosas o de residuos peligrosos, específicamente residuos peligrosos, sí, entre los países en el mundo y los países que adhieren, por supuesto, se tienen que ajustar a ese protocolo. Bien. El protocolo de Basilea. Bueno, lo tienen que cumplir todos los países adheridos, por supuesto, y entre ellos Argentina, por supuesto, que también fue problema cuando el asunto de las pasteras ahí en Uruguay, ¿verdad? Con Botnia. Exacto. Bien. Bueno, nuestro país tiene una ley que depende, que sale en tiempos de Menem, una ley de residuos peligrosos, 24051, controlada por una
una reglamentación aprobada entonces. Y prevé esa reglamentación, entre otros residuos peligrosos bien definidos, a los fluoruros. Bien. Y por supuesto, los HAP también, esos que denunció de alguna forma Trovan también, y todos los residuos peligrosos, los pone sujetos a control y le establece para cada producto o cada tipo de residuo peligroso, sustancias en este caso, límites de emisión, límites máxicos, es decir, tanta cantidad por tiempo, es decir, hora, día o lo que sea. Sí. ¿Cómo se miden esos límites, Carlos? Estamos hablando con el ingeniero Carlos Moreno sobre, obviamente, el tema de aluar, del fluoruro y de las emisiones. ¿Cómo se delimitan, valga la redundancia, esos límites de emisión? No, esos residuos están controlados. Sí. Dentro del radio de no más de 500 metros, no más de 500 metros del establecimiento que los emite. Es decir, la totalidad de esos residuos, de esos que se emiten desde el establecimiento, desde el lugar, desde la industria. Por eso es que no debería haber... por eso que no debería haber... radio no mayor o no ni menor a 500 metros. Por eso es que no debería haber, por ejemplo, barrios a menor distancia de eso. Eso es la emisión. Sí. La emisión. Es decir, todo lo que se emita desde el predio de aluar, en este caso. Sí. Las sustancias que se emitan desde el predio de aluar. Sí. Y en este caso hace... de alguna forma referencia a las sustancias peligrosas, residuos peligrosos gaseosos o particulados que sean emitidos desde chimenea o desde la superficie, es decir, desde que salgan de un basural, por ejemplo, desde la superficie y desde chimenea. Y hay una diferencia notable, porque lo que se permite de chimenea es mucho mayor a lo que se permite de superficie. Esto es por una razón de funcionamiento de la chimenea, que bueno, eleva los residuos, no los hace caer cerquita, etcétera, etcétera. Ese es el límite que se conoce como los estándares de emisión. Cantidades básicas por tiempo, hora, día, semana, mes, año. Promedio le llaman ellos. Para el caso de fluoruro, se emite una cantidad, en este caso, fluoruros, que incluyen todos los fluoruros. Es inorgánico, perdón, fluoruros inorgánicos, incluido el fluoruro de hidrógeno, que de alguna forma se emitan de forma particulada o gaseosa. Incluyen todos esos, excepto el fluoruro de calcio, porque el fluoruro de calcio no es la fluorita, en definitiva, como mineral, no se lo considera peligroso. No está dentro de alguna forma de esta cantidad de fluoruro considerada peligrosa. Bueno, la emisión tiene números, en definitiva, 8 kilos por hora, 8 kilogramos de fluoruro. Para el caso de fluoruro, 8 kilogramos de fluoruro por hora. ¿Ese es el máximo permitido? Sí. Es lo que se conoce como estándar. Sí. Pero para el caso de emisiones por chimenea, le estoy aclarando. Sí. 8 kilos por hora. Sí. Y dice, muy claro, para evitar la trampa, que si ponen 2 chimeneas, por cada chimenea, son 4. La chimenea tiene que ser 8.
No puede poner 8 por cada chimenea. Está bien. Pero esto está bien determinado y bien clarísimo. Y si hay emisiones de superficie, se deben de alguna forma considerar ambas por separado y después sumarlas. Sí. Porque ya digo, hay un permiso mayor a las emisiones por chimenea. En el caso de evaluar, ellos hacen una... Bueno, esto es lo que es emisión. A su vez, controlan lo que es la inmisión. La ley y está reglamentada. Controlan la emisión. Es decir, producto de las emisiones dentro de ese radio, cuántas cantidades de fluoruro se meten en el aire que respiramos a 200 metros de los límites de la planta. A 200 metros del perímetro de la planta. Las mediciones deben hacerse y considerarse a esa distancia, 200 metros y a 1,5 metros de altura. Esto es porque respiramos ahí a esta altura, más o menos, es lo que está en nuestro contacto. Esto es clarísimo. Entonces, esas emisiones de fluoruro, también se emiten en cantidades promedios en tiempos. Es decir, la ley establece para fluoruro 20 microgramos, milésimas de gramo, millonésimas de gramo. Microgramo, gramo se escribe, de fluoruro, ion fluor, fluoruro, microgramo por metro cúbico del aire que respiramos en condiciones normales para tiempos promedios de media hora. ¿Por qué tiempos promedios de media hora? Y no siempre, porque la emisión varía como funciona la planta, varía con la cantidad que emiten, varía con el viento, varía con la temperatura, Entonces, los números se toman en función de tiempos temporales, promedios temporales. Entonces, la ley lo establece para 20 microgramos por metro cúbico, en promedio de media hora. Pasa que fluoruros no se puede medir, los fluoruros gaseosos o particulados, es casi imposible medirlo en esos promedios, porque son primero cantidades muy chicas, y hacerlo en esos promedios es casi prácticamente imposible. Sí, hay formas que se acercan mucho a esos promedios. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué lo establecen en promedio de media hora? Porque lo estableció la reglamentación para todos los contaminantes peligrosos en promedios de hora o media hora. Nada más que por eso, los unificó los promedios. No es porque hizo caso especial por la forma, pero hay formas en función de esos promedios medio horarios, poder sacar los valores en promedios de 24 horas, de 72, de 96, de promedios semanales, promedios mensuales, promedios anuales. Es decir, hay formas establecidas, reglamentadas para hacerlo. Es más, actuó alguien de la CONEA que fue muy famosa, porque esto se hizo como una resolución del Congreso, establecer la forma en que se puede convertir esos promedios temporales. ¿Y qué hicieron? Alvar estaba midiendo en el año 97, desde que salió la ley, año 94, 93, 94, estaba midiendo
y antes se supone que también, lo había venido a medir Barros, allá por el 74, 73, 74. La comisión Barros, que hoy es el CENPAT, vino a eso, a medir esas igniciones. Que lo hacía a través, perdón, lo hacía a través de la flora Barros, ¿no? No. ¿Ese estudio? No, hacía esto mismo. Hizo esto mismo. Antes de ponerse en marcha la planta, y a partir de la primera que hubo en marcha, fue midiendo lo mismo en el aire, afuera. Lo mismo que hacen ahora, nada más que la medición no se hacía con un instrumento especial como es lo que se llama, hoy se usa universalmente, se usa un instrumento que se llama Orion, electrodo específico. Sí. Ellos lo hacían mediante un análisis químico. Y perdone, volvemos a algo que usted tiene muy manchado y que por ahí quienes nos están escuchando, sí o no. Estamos hablando de Barros, que es quien trabajó justamente con ese informe, digamos, de alguna manera sirvió para la famosa comisión bicameral de 1975 con el caso Aluar. ¿Sí? Sí, no, la historia es larga, bueno, no creo que no es oportuno extendernos hasta Ero, pero hay una historia muy larga detrás de por qué vino Barro a hacer estas predicciones en definitiva, porque él establece qué nos iba a pasar con la puesta en marcha de la planta respecto al tema flúor. Está bien, pero al margen de por qué vino o no vino, digo, las conclusiones de Barros sirvieron para ese famoso informe de la bicameral del 75, que entre otras cosas, y no es poca cosa, derivó después en la encarcelación de Lanuse en la dictadura de Videla. Eso, Barros en el 76, en marzo del 76 desapareció, así de fácil. Desaparece no literalmente, sino que se va de Madrid. Está bien. Está todavía por acá, por la zona, sigue irrigado al Ministerio de Ambiente de Nación. Bueno, seguimos lo técnico entonces. Sí. En definitiva, estos valores son los que rigen, en definitiva, para la ley nacional, a la que adhiere la provincia y a la que adhiere el municipio. El municipio adhiere cuando se hizo la Carta Ambiental. ¿Año? Y en el año 2000, 99, el 2000. Bien. O sea, se aprueban en diciembre de 99. Bien. Y bueno, porque lo hicimos en una comisión donde yo tuve prácticamente una guerra. Una guerra con los representantes de Aluar, y hablo de los representantes de siempre, no solo el amigo acá, Tabati. No, con todos los representantes normales, es decir, los que representaban al CENPAT, los que representaban a la Fundación Patagonia Natural, a algunas, a esta empresa que es casi armada por Aluar, INFA y la de al lado ahora. Es decir, los representantes que tenían ellos, y de alguna forma integrantes del Consejo Deliberante que también oficiaban de representantes. Estuvimos un año discutiendo, primero no me querían aceptar en la comisión al final, y bueno, estuvimos un año discutiendo el tema. ¿Por qué? Porque la pretensión de Aluar era que se estableciera ese de alguna forma nivel de calidad que es un límite de emisiones de fluoruro. En lugar de en 20 microgramos por metro cúbico para promedios de media hora como establece la ley, ellos querían imponer lo que sea 20 microgramos por metro cúbico para promedios anuales. Y fue una lucha de un año, hasta que terminamos con dos proyectos de ley
de ordenanza, en definitiva, que fue la Carta Ambiental de Puerto Madryn, terminamos con 2 proyectos que fueron expuestos en audiencia pública, y donde yo dije, bueno, ustedes aprueban este proyecto uno era mío solo y el otro de todo el resto, y si aprueban este proyecto, le dije al Consejo, y inmediatamente lo denuncio porque es trucho esto. Estamos hablando de un proyecto para que sea aprobado, no en el Consejo Deliberante. Bueno, entonces el Consejo Deliberante Sí. aprueba la Carta Ambiental de Puerto Madryn en función del proyecto que presentaron en mayoría, que no era con mucha diferencia al respecto al que yo presentaba en minoría, Sí. con excepción de esos estándares, es decir, esos límites o niveles de calidad en las emisiones de fluoruros y bueno, y otro contaminante, con excepción que para eso debían tomárselos de ley, los que corresponden por ley. Eso es lo que resolvió en diciembre del año 99 el Consejo Deliberante, y lo manda a promulgar esa ordenanza al Ejecutivo. Obvio, como cualquier ordenanza. En el camino Sí. le cambiaron la hoja y le pusieron la hoja que ellos querían. Que llevándola, espere, que llevándola entonces a los números, a los famosos estándares de emisión, que me imagino que ahí debe estar la tramoya, ¿pasaba a cuánto? Sí, en los temporales. Es decir, a ver, en lugar de esos 20 microgramos por metro cúbico, Hasta ahí llegué. en promedios de media hora, Sí. pasaban a establecerse como 20 microgramos por metro cúbico en promedios anuales. Eso es lo que querían. Fíjese que hoy el fallo de Sastre, el fallo del juez Sastre, Sí, Hugo Sastre, impone fallo del juez federal. que para promedios anuales debe tomarse el valor de 1. 1 es el que rige en el mundo, incluso para la Organización Mundial de la Salud. En promedio, 1 microgramo. Ellos querían entonces imponer 20. 20. ¿Por qué lo hacían? Porque veníamos del año 97 y la denuncia. Sí. Entonces no sabían cómo zafar de la denuncia. Nosotros en la denuncia le decimos que no podían ampliar la planta porque ya estaban excedidos en las emisiones de fluoruro respecto a lo que establecía la ley. Corríjame, Si estaban excedidos, Sí. no podían hacer más de lo mismo y de la misma forma. Bien, y estamos hablando entonces de lo que en ese momento era la última ampliación, pero que después con el paso del tiempo fue la anteúltima ampliación, Claro. porque después hubo Ellos otra pasaban ampliación más. De 190, 200.000 toneladas anuales a producir 250.000. Era completar una serie definitiva. Estamos hablando con el ingeniero Moreno. Ingeniero, llévenos a situaciones como la de... ¿Por qué la alarma en situaciones como la del miércoles, no? Porque esto que usted está diciendo está bien, es parte de la historia, tiene que ver obviamente con muchísimos intereses empujando, ya dijimos cómo juegan algunos integrantes de los diferentes poderes de las instituciones, poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos alarmamos o por qué nos debemos alarmar o por qué no nos debemos alarmar en situaciones como la del miércoles, que debe depender de mayor cantidad de viento? ¿Por qué ese humo? ¿Hay humo diferente? Los chicos hablan de inclusive algo que yo no había escuchado y que tiene que ver con que sentían olor como a caucho quemado o como a plástico quemado, ¿no? Llévenos al episodio del miércoles, a ver. Sí. El episodio de menos. Bueno, primero aclaro respecto a los humos diferentes. Es decir, Aluar tiene emisiones
peligrosas, gaseosas sobre todo, peligrosas, que entran en el rango de residuos peligrosos. ¿Qué son cuáles? Desde dos sectores. Aluar primario, aclaro, porque después está la parte de atrás de semielaborado, elaborado, que ya la completan, porque nunca hubo estudio de impacto ambiental de determinadas actividades que en su momento las tuvo Uboldi. Uboldi o la empresa esta que en la que yo participé en su formación, que fue Landora. Vale, ¿cuáles son esos elementos entonces peligrosos? Bueno, los sectores son ánodos, cocción de ánodos. Sí. Este sector que lo tuvo en la mira, lo tuvo en la mira Trován. Sí. El sector de ánodos, de cocción de ánodos, las emisiones de cocción de ánodos y las emisiones desde las salas de electrólisis, desde las cubas. Las emisiones son distintas, porque es decir, esto es lo que diferencia a los en cuanto a emisión a los básicamente dos distintos sistemas de producción de aluminio. Es decir, lo que se hace con lo que se llama pre-baker, es decir, ánodos precocidos, cocción, están precocidos en cocción, y lo que se hace con ánodos crudos, es decir, que no pasan por el proceso de cocción. Esta gran diferencia en la producción. Las emisiones entonces, en este caso, se concentran en cuando se trabaja con ánodos crudos, se concentran en la sala de electrólisis. En cambio, las emisiones, en el caso de Aluar, de los procesos de Aluar, se hacen desde dos sectores y son distintas, desde cocción de ánodos y desde las cubas, desde electrólisis. Como cocción de ánodos, en definitiva, se trabaja sobre, productos procedentes de breas, coque, brea, residuos de ánodos molidos. Las emisiones básicamente son del tipo de las normales en un proceso petroquímico, petroquímico. Es decir, hay emisiones muy altas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los más peligrosos de todo. Después de CO2, de monóxido de carbono negro, de todo el resto. Las que son normales y unas emisiones de petroquímica, tratamiento de petróleos o residuos petroleros o fraccionamiento, o fracking, son lo mismo. De ese tipo. Y esas emisiones de HAP están también controladas. En cuanto a HAP, están controladas por la ley. Me aguanta un cachito que tenemos una pausa obligada de 1:15 y la seguimos. ¿Nos aguanta en línea un segundito? Pero, ¿cómo no? Gracias. Vamos a la tanda y ya venimos con el ingeniero Carlos Moreno, que estamos hablando sobre, obviamente, el tema de Aluar, las distintas emisiones y, la particularidad de lo técnico que obviamente nos puede ofrecer Carlos, como así también parte de la historia. Ya venimos. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. 5, 6... ¿Qué calculas? Y no traje suficiente abrigo. Con el programa Libros para Aprender, este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Laboratorio Ruiz Heck le ofrece análisis clínicos, análisis bacteriológicos de mediana y alta complejidad. Para turnos y consultas, comunicate al 284-0709 o puedes encontrarnos en Mitre 763 y Sarmiento 125. Laboratorio Ruiz Heck. El bienestar de nuestros pacientes es nuestra prioridad.
Agradecemos al Laboratorio RUIGEC por su colaboración a la Fundación Ceferino Namuncurá. Bisagra. Informate con otra agenda. ...17 pasan de las 10 de la mañana... ...estamos en comunicación telefónica... ...y dialogando con el ingeniero Carlos Moreno... ...desde hace un rato... ...sobre el tema Aluar. Gracias, ingeniero, por sostenernos en línea. Bueno, seguía entonces refiriéndose a los distintos residuos... ...o los distintos elementos peligrosos... ¿no? ...que tienen que ver con la emisión de la planta. Los iba enumerando, no sé si enumeró a todos o le falta alguno. Eso, no, me refiero que los más peligrosos que salen de las, digamos, del sector ánodos, de cocción de ánodos, son los que se conocen como HAP, entre ellos los benzoalfapireno. Espere, ¿qué es HAP? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bien. Lo sigo escuchando. Que son los que denunció de alguna forma Trován. Trován. Bien. Que antes salían libres a la atmósfera, porque por esa chimenea alta que tiene, que pintada de rojo y blanco. Sí. Bueno, antes salían libres, era una humareda terrible, hasta el año 98, por ahí. Salieron siempre libres. Esas son las famosas cubas abiertas. No es las cubas también estaban abiertas, sí. ¿Pero por qué salían libres entonces? Porque no tenían sistema de filtrado. Ah, bien. O sea, se varía ese sistema de filtrado y ahora no sale de la misma manera que salía antes. En el 98 bien. Se le pone un filtro similar al filtro que se pone en la planta de en el sector de electrólisis, en la cuba, en la salida de las cubas. Similar en cuanto a sus características y a su forma se pone en el año 98 a esa chimenea. Hay una diferencia. Primero se usaron filtros, hubo problemas porque se usaban filtros textiles y al final filtros textiles y con el calor, tenía mucho calor, se quemaban, en definitiva. La salida de ánodos es mucho más caliente que la salida de las cubas. La salida de cocción, sí. Carlos, sí. Entonces se pusieron filtros cerámicos al final de la etapa. Está bien. Muy similar. Para ese sector, esa chimenea. Sí. Posteriormente, con esta segunda ampliación en ese sector de cocción, se hace una segunda sala y se le pone otra chimenea, pero no es igual a la que tiene la sala de enfrente de cocción, es decir, a la que tenía la chimenea alta. No es la misma, no es de la misma forma. ¿Por qué? Porque como se hacían había un problema de quema, se quemaban los filtros cerámicos o los filtros textiles, porque salían los gases muy calientes, y con esa excusa se le puso un enfriador de los gases, una lluvia, en definitiva, que es precisamente la lluvia la que actúa como filtro, lava los gases. Sí. Esto es clarísimo. Y el sistema de filtro humo de lavado de gases para las plantas, en este caso de aluminio, y en Madrid, está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque hay un problema de dónde van a meter el agua de trabajo, el agua de filtrado, la lluvia esa, el agua que sale negra, petróleo parece, licor de bruja le llamaban. ¿Y a dónde va eso? No se sabe. ¿Pero a dónde cree que va? Me parece que tienen un caño y lo mandan para afuera, que es un caño que una vez descubrió, a un secretario de ambiente conocido acá que tuvimos amigos. Arranz. Arranz. El nombre lo dio usted. No, está bien.
Carlos, No, necesito... Una vez lo descubrió. Necesito que Pero me... después no dijeron nada, no sabemos dónde va. ¿Qué hacen con esa... Porque nunca fue sometido, es decir, en el impacto, en el estudio de impacto ambiental por la segunda ampliación, la última, hablan de que iban a ponerle una PTH de cocción a la nueva sala. ¿Qué es una pero PTH? No dicen cómo, no explican cómo. Que va a ser nuevo sistema, todo, pero no dicen cómo va a funcionar, que van a hacer nada, no explican. ¿Pero qué es una PTH? Planta de tratamiento de humos. Bien. Necesito que me cierre con una definición corta porque... Estos humos de cocción, sí. Los humos del sector cocción, tienen una pequeña cantidad de fluoruro, muy poco, porque ¿de dónde viene? Y de los restos de ánodo. Sí. Y tienen, sí, a veces una cantidad importante de lo que se llama, de un fluoruro en particular, que son perfluorocarbones. Estos perfluorocarbones son un verdadero problema. Sí. Porque no se queman. Son muy estables y son hoy considerados residuos precursores de productos en ambientes normales, agua, tierra, aire, precursores de productos súper tóxicos, genotóxicos y neurotóxicos. ¿Y eso es lo que vimos el miércoles? No lo va a ver. No son visibles. Bien. Y lo que vimos el miércoles, ¿Por qué PER? Porque son hidrocarburos, en definitiva, que están fluorados totalmente, es decir, no tienen hidrógeno. El hidrocarburo se forma con carbón e hidrógeno. En este caso, todos los hidrógenos, por eso son PER, están reemplazados por fluoruros, por flúor. Y son un problema, pero no son un problema como tóxico, son un problema para el ambiente también, porque están considerados super gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Pero preocupa la toxicidad de afuera, es decir, la toxicidad afuera, en este caso en los ambientes marinos, porque el humo va a parar normalmente al Golfo. Como si fuese como si fuese un texto de lengua, le pido ahora un punto aparte, la seguimos el lunes, porque tenemos acá un jardín de infantes que está lleno de chicos, el estudio mayor, lo puede ver a través del canal de YouTube de la Fundación Ceferino, y el lunes seguimos con esto, ¿le parece? Pero cómo no, le dejo el punto final. Esto es lo que pasa en cocción. En ánodos, sí, en electrólisis, desde las cubas, sí, el humo que sale de las cubas y que se filtra está cargado de fluoruros, perfluorados o no perfluorados, orgánicos e inorgánicos. Inorgánicos, fluoruro de hidrógeno, sobre todo, básicamente fluoruro de hidrógeno, y fluoruros de aluminio, fluoruro de sodio. Bueno, está cargado de fluoruro porque el problema de la industria del aluminio, de las salas de las cubas, es la emisión de residuales fluorados. Le mando un abrazo. El ingeniero Carlos Moreno, entonces, contándonos, bueno, con su sabiduría cuesta, ¿no? Por eso vamos, venimos, frenamos, abrimos una ventana, nos vamos por la historia, retrocedemos hasta el